En este día miércoles vamos a considerar a dos personajes, a dos personas, bueno, una pareja de esposos muy conocidos en la Biblia justamente porque pecaron en este tema que estamos estudiando esta semana, que es la codicia. Pero vamos a descubrir las lecciones que hay de fondo y qué fue lo que pasó con ellos, y para eso vamos a pedirle a Dios su dirección por medio de una oración. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia queriendo aprender cómo podemos realmente vivir para ti, consagrarte lo que somos y hacerlo con un corazón sincero. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastora Dani Perla, hemos considerado ya algunos temas bastante interesantes sobre este tema de la codicia, sobre el tópico de la codicia, y hoy vamos a hablar sobre Ananías y Zafira. Creo que todo el mundo conoce esos nombres y lamentablemente no por algo bueno, sino por una situación muy negativa. Esa época, y quizás quisiera poner el contexto, esa época en la que vivieron Ananías y Zafira fue una época maravillosa para la iglesia cristiana. Era una época en la que incluso hay un texto que dice que no había pobres entre ellos. Todos los que tenían algún recurso, alguna propiedad, alguna cosa, lo vendían y lo daban para los pobres, para que se repartiera equitativamente entre todos. Teniendo eso en mente, pastor, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué fue lo que pudo haber motivado en principio a Ananías y Zafira a desprenderse de una propiedad? Porque al parecer, y ese es el punto ahí, ellos estaban dispuestos a desprenderse de esa propiedad viendo lo que estaba sucediendo, pero ¿qué fue lo que pasó entre que vendieron la propiedad y tuvieron que dar el dinero de esa propiedad? Muy bien, para contestar la primera pregunta, ¿cuál era el ambiente en el cual se desarrolló esta historia? Estamos situados en esta historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde está el comienzo de la iglesia cristiana. Recordamos la experiencia de Pentecostés, luego se añadieron miles de personas en un solo día, la iglesia comenzó a crecer. La Biblia dice que las personas estaban tan imbuidos del poder del Espíritu Santo que una manifestación del Espíritu era la generosidad. Notemos qué interesante. Sí. Cuando cayó el Espíritu Santo, lo que se conoce como la lluvia temprana, la respuesta del corazón fue la generosidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, gozo, paz, estaba en sus corazones, y la Biblia dice que nadie padecía necesidad porque las personas iban y ponían a los pies de los apóstoles, vendían terrenos, vendían casas, vendían algunos bienes que tenían, y cuando dice lo ponían a los pies de los apóstoles indica que era algo voluntario. Allí es donde se menciona al final del capítulo número 4 la historia de un hombre muy generoso. Sí. Que encontramos. Vamos a ir a nuestra Biblia porque es bueno, aunque muchas veces damos por sentado que conocemos esta historia o estas historias, siempre es bueno encontrar lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, y luego vamos a leer el 5:1. Muy bien, y dice así: así José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de consuelo, vendió una heredad que tenía, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión. Muy bien. Y aquí en mi Biblia dice pero, hablando en el versículo 1, ahí dice en cambio, pero un cierto hombre. Ahí está el contraste. En contraste con Bernabé, que generosamente vendió una propiedad para la naciente iglesia. Ahora tenemos la historia, pero Ananías y Zafira, cuando ellos vieron todo ese ambiente de generosidad, de dadivosidad, ese ambiente espiritual, ellos también sintieron un impulso de poder colaborar en la obra del Señor. Nadie les estaba diciendo que ellos vendieran su propiedad. De hecho, esta historia es notable en el libro de Hechos porque es la primera
manifestación del pecado público en la iglesia cristiana. Wow. Notemos esto, de todo ese ambiente del espíritu, de suplir las necesidades de los demás, vienen ellos y tristemente sus nombres se han hecho famosos, como usted dice, pero por la razón negativa. Es el primer pecado manifiesto en la iglesia cristiana primitiva. Es algo similar con lo que estudiamos con Acán, que después de una gran victoria que Dios había dado, él puso ahí la nota negativa. Pues es lo mismo que está sucediendo aquí con Ananías y Zafira. Entonces ellos dijeron, vamos a vender una propiedad, hicieron una promesa y vamos a traer el dinero, pero cuando vendieron la propiedad, entonces yo siempre había leído esta historia, pero hoy que le estoy estudiando esta lección, me doy cuenta que fue Ananías, fue él. Dice, Ananías sustrajo, recordemos, era una pareja, claro. Ananías, que de paso su nombre era un nombre que tenía un significado muy bonito. El Señor es bondadoso o el Señor es misericordioso. Wow. Y el nombre de Zafira significaba, bueno, de hecho es el nombre de una joya, es como con decir alguien hermosa, alguien bella. Tenían lindos nombres. Lastimosamente la codicia entró en su corazón y el vehículo para que esa codicia se manifestara fue, o para que esa codicia pudiera florecer, fue la mentira. Y pastor, bueno, hablando de eso, justamente de la mentira, ahí si seguimos leyendo el relato, hay algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, versos 2 y 3, siempre de Hechos 5, que ya leímos, dice, y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero, trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con una parte del precio de la heredad? Y voy a leer todavía el 4 que dice, reteniéndola, no quedaba para ti y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahora, pastor, ahí me resulta un poco interesante lo que le está diciendo Pedro a Ananías, porque es como, ¿por qué? El punto ahí es, has mentido, pero ¿por qué el castigo fue tan duro si de todas maneras vemos que él sí llevó algo del dinero a la iglesia? Y cualquiera podría decir, bueno, pero si al final lo que dice Pedro es verdad, el dinero era de Ananías y al final llevó una parte, tal vez no lo llevó todo, pero sí llevó una parte. Bueno, aquí tenemos muchas lecciones. Es interesante cuando uno analiza y se pone a estudiar estas lecciones y especialmente con el texto bíblico. Aquí tenemos varias cosas. En primer lugar, este pecado no se hubiera conocido si Dios no lo hubiera revelado. Claro. Recordemos que el pecado de la codicia está dentro en el corazón y si Dios no lo hubiera revelado, nadie hubiera sabido. Ellos hubieran llevado el dinero y nadie se hubiera dado cuenta que hacía falta. Fue el Espíritu de Dios que lo reveló y tristemente, voy a decirlo de esta manera, es un pecado común en nuestros días hoy. Quiero comentar lo siguiente. Lo siguiente también es que cuando nosotros tenemos aquí, en el caso que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, noten, no fue a la iglesia, no hicieron un pacto con el hombre. Ellos, al hacer una promesa a la iglesia, en realidad esa promesa era a Dios, ¿Por qué el castigo? Y esta es la otra pregunta. ¿Por qué fue tan severo? ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado de la hipocresía, el pecado de la codicia. Dios definitivamente odia ese pecado porque ellos querían aparecerse como personas generosas cuando en realidad no lo eran. Y uno podría pensar, bueno, ese no es el mejor comienzo para una historia de una iglesia que está comenzando, pero sabe que el resultado y el efecto de esto, nosotros lo leemos más adelante. Vamos a leer los versículos número 12 hasta el 14. Veamos lo que sucedió
¿Y por qué Dios permitió esto? Porque esto nos va a dar la respuesta por qué Dios fue tan severo y qué resultado buscaba Dios en la iglesia. Muy bien, dice acá, los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, aunque la gente los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban cada día más, tanto hombres como mujeres se agregaban a ellos. Muy bien, noten ustedes, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Cayó un temor, como dice el versículo 11, si lo podemos leer porque no lo leímos. Sí, dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que la iglesia estaba comenzando y era el propósito de Dios mostrar que para que el Espíritu pueda obrar en la iglesia, debe haber pureza, y que si la iglesia iba a continuar creciendo, se necesitaba un ambiente de pureza en la cual las personas pudieran saber que allí había transparencia, que allí había claridad, que allí no se iba a tolerar el crimen, para ponerlo en esa palabra. Entonces, ven qué importante, qué lecciones más grandes cuando la gente sabe que en la iglesia hay transparencia, hay rendición de cuentas, hay responsabilidad. Entonces las personas se añaden a la iglesia, tienen confianza y gran número de personas van a aceptar a Cristo Jesús. Son lecciones tremendas que encontramos aquí definitivamente en esta historia. Amén. Bueno, tremendas lecciones que nos hacen pensar por qué a Dios le interesa tanto también que podamos descubrir este tema del pecado de la codicia, porque sí, como usted lo dice, pastor, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, hubieran pasado como las personas más generosas del mundo que habían ahí. Y pastor, ya viendo esto en nuestro panorama, para terminar con nuestra reflexión de hoy, ¿cómo eso debe ayudarnos a nosotros a clarificar nuestros motivos cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Claro, el tema ahí no era el diezmo, pero está incluido porque es una cuestión económica. ¿Y cómo esto debe ayudarnos a clarificar nuestros motivos para que no sean nunca por los motivos equivocados, que es lo que lamentablemente le pasó a Ananías y a Zafira? Bueno, definitivamente, recordemos algo, Dios acepta el corazón sincero, el corazón que es honesto, esa pretensión de aparentar, de demostrarse ante las personas como una cosa y en realidad es otra. Eso le disgusta mucho al Señor. De hecho, es la palabra que se menciona en la Biblia como hipocresía. Dios es alérgico a la hipocresía. Y creo que debemos ser muy honestos y cuando hacemos promesas al Señor debemos medirnos y debemos tener mucho cuidado. Claro. A veces cuando se hacen recaudaciones, se solicitan fondos y de repente por la emoción uno puede decir algo y mejor es decir algo que se va a cumplir, claro, que se va a cumplir, y no para que me vean, no para que digan, para que piensen que yo soy aquí, que yo soy allá. Hay que tener mucho cuidado. Otra lección que pasé por alto es que Pedro fue fiel a la voz del Espíritu Santo. Amén. Pedro bien pudo haber quedado bien con ellos y pensar, bueno, de todos modos, para poner un ejemplo, si esa propiedad valía, para poner un ejemplo en nuestro contexto, digamos que valía $50,000 y trajeron $45,000, y Pedro pudo haber hecho, sí, no son los 50, pero son 45 no los teníamos. Y Pedro pudo haber intentado quedar bien con ellos, pero hubiera quedado totalmente mal con el Señor. Creo que los líderes también debemos, y es un llamado para todos, para escuchar la voz del Espíritu y no dejarse llevar por las emociones o lo que yo pienso que es correcto. Lastimosamente, Ananías, cuando vio el dinero, ahí entró el deseo, ahí entró la codicia, ahí entró la idolatría. Él vio, es demasiado, como que se arrepintió. Y tristemente eso lo llevó a él a la destrucción, juntamente con su esposa, que también convino, estuvo de acuerdo en lo mismo. Tremendas lecciones, lo vuelvo a repetir.
la que tenemos para el día de hoy, y ojalá que nuestros nombres sean realmente algo hermoso a la vista del Señor y que reflejemos el carácter verdaderamente de Cristo Jesús. Amén. Queremos que nos ayude a orar por eso, pastor, para que podamos reflejar ese carácter de amor, ese carácter bondadoso, y que lo hagamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que tú nos has dejado en tu palabra, porque tú siempre estás purificando tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos momentos que no hemos correspondido a tu bondad, que no hemos hecho, no hemos hecho aquello que es honesto delante de ti. Te pido, Padre, que nos des la fuerza para vencer el mal, para ser íntegros en todo lo que hacemos y decimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.